Ahora, en Cría Cuervos, otra forma de escuchar cine. Montaje paralelo. La radio al servicio del séptimo arte. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Y sí, amigos, usted lo estaba esperando. Su familia estaba deseosa, casi entrando en una crisis nerviosa para escuchar este bloque. ¿Qué bloque? Estoy hablando de Jorge Guerrero y el bloque de cine de cada Cine. Jorge. Señoras y señores, buenas noches. Vamos a hablar de un grande, Charles Chaplin. Charles Chaplin, sí, vamos a hablar un poco de su vida, sus películas. Fue un tipo de una vida muy activa. Es un loco como para encararlo de varios lados. De varios lados. Político, artístico, personal. Especialmente político, creo que es un costado muy, muy rico que lo vamos a explorar en otro programa. Ahora vamos a hablar un poco de la vida de él, las películas. Vamos a recomendar una película en base a una situación que tuvo de vida bastante complicada, porque tuvo un par de enfrentamientos con el poder que lo pusieron en jaque, ¿no? Entonces vamos a alargar por ahí. Este buen muchacho, Charles Spencer Chaplin, nació el 6 de abril de 1889 en Londres, fallece en Suiza el día de Navidad, 25 de diciembre de 1977. Un tipo que la puso hasta el último día de su vida, ¿no? Sí, si algo le gustaba más de poner, o sea... Sí, mira, eso iba a decir, que entre tantas variables de análisis y para hablar, tenés una vida amorosa y, sí. Tipo que tuvo conflictos, hijos, ¿no? A los 72 años, 81. O sea, tremendo. Sí, con la última mujer Bobona tuvo 8 hijos. Ya con la segunda había tenido 2. Mirá que yo tuve 2 matrimonios, 5 hijos. Este tuvo 4 matrimonios, tuvo 10 hijos contados. Claro, sí. Aparte, al hombre le gustaban las chicas jóvenes, siempre. Inclusive menores, 16, 17 años. Eso fue lo que le trajo problemas con McCarthy, el famoso McCarthy, ¿no? Por ahí lo encaró él porque le tenía idea por sus ideas políticas. Decía que era comunista, entre otras cosas, ¿no? Aportaba para el PC. Sí, aportó. Es más, él en la Primera Guerra Mundial, junto con Douglas Fairbanks, el actor de aventuras, que eran amigos, salieron a buscar bonos para ayudar a Estados Unidos en la guerra. Ya en la Segunda Guerra Mundial, viéndolo desde otra óptica, él creció en lo político, lo solo en edad, ya no quiso, se negó. Claro. Eso fue una de las cosas que también a McCarthy, entre otras cosas que sumaba. McCarthy hizo una persecución, una cacería de brujas con respecto del comunismo y de todo eso. Es más, juiciaba inclusive a homosexuales. El término, a ver, si los oyentes se recordaran, ¿no? El término macartismo viene de justamente del senador McCarthy allá por los principios de la década del 30, ¿no? Ese es quien hace la agencia de inteligencia americana que inicia, tenía un archivo que se decía que lo tenía todo escrito él a mano, que nunca se encontró. Como que los tenía muy bien, donde se fijaban todo detalle de tu vida, todo él iba anotando. Estuvo en el tema del hijo de Lindbergh cuando desapareció. Sí. Si ven la película de DiCaprio, que la hizo para mí excelentemente bien, tienen bastante reseña de este tipo. Hay una película muy interesante con tema del macartismo que se llama Suban el telón, si no me equivoco. Que búsquenla, amigos, porque la verdad que no tengo más datos para darle, pero es muy interesante porque habla un poco el tema de, más que del macartismo en sí, habla sobre todo de un grupo de teatro y el Comité de las Actividades Antiamericanas, que es anterior a McCarthy, pero que también con posterioridad se denominó macartismo. No, con ese tema conseguí cine a lo loco. Hay una película que yo no recuerdo ahora el nombre, que trabaja Robert De Niro, que era un escritor que lo acusa de comunista. Bueno, pero Chaplin es el tema. Vamos, Chaplin. Bueno, Chaplin tenía un hermano, Sidney, y eran 2 varones. Era una familia tipo. Los padres también eran artistas así de vodevil, la madre cantaba muy bien. El padre era un tanto borrachín, ya por su afición al alcohol los abandona, eso hace que la madre se deprima, terminó muriendo con una locura depresiva. Cuando tenía 5 años Chaplin, esto lo pueden ver en la película, reflejado bien en la película que hizo Robert Downey Jr. Sobre la vida de él, que la madre se traba en un momento, se queda sin voz, empezó con esos problemas, eso la derivó en toda esa depresión, y él empieza a hacer mímicas de borracho, con 5 años, un pibito de 5 años de esa época, porque los de ahora te manejan una computadora, pero los de esa época, y que lo aplaudió todo el teatro, le salvó, digamos, las papas en ese momento a la madre, y ahí empezó un poco la carrera de él. Él hacía más bien espectáculos circenses, todo tipo de grupos de teatro, todo por Londres. Recala ya por el 12 en Estados Unidos,
con el hermano, que también el hermano trabajó como extra en películas de él, y lo agarró un gran tipo que era Mack Sennett. Mack Sennett en ese momento era un ícono, ya empezaba todo lo que era el cine mudo, fue un gran director. Entre los dos hicieron una dupla excelente con los estudios de Mack Sennett. Pudieron lograr cosas que para el momento eran terribles. La primera película fue Carlitos Periodista, por decirlo así en nuestro idioma, sí. en 1914. Ya en el 1912 él conoce Charlotte se llama, ¿no? El personaje. Sí, Charlotte. Sí. El clásico de Bombín que uno vemos, que de repente en tiempos modernos o en otro tipo de películas, Monsieur Verdux, El Gran Dictador, no lo ves. Ya es otra cosa. Ya no. Fue su etapa de cine mudo. Claro, también fue director y tuvo un estudio cinematográfico. Un gran cineasta. Fue un gran cineasta. O sea, no solamente dio puntapié inicial, digamos, no él, pero digamos fue un ícono de ese puntapié inicial en el cine, sino que también tuvo una profundidad en sus creaciones artísticas que no sé cuántos cineastas en el siglo XX han tenido. Sí, porque aparte vos fijate los temas que él tocaba. Vos ves el pibe. El pibe, el chiquito, era Jackie Coogan, que después fue el tío Lucas de la serie. Tío Lucas de los Adams. Sí, de los Adams. Vos fijate, habla de los chicos desamparados en la calle, siempre toca el tema de la pobreza, con la quimera del oro cuando se come el zapato. Siempre te mete esos mensajes. El tipo, te das cuenta que era como una especie de progresista, digamos, de la época, ¿no? Porque siempre en El Gran Dictador se le ríe en la cara Hitler y a Mussolini prácticamente, porque esa película del año 40, cuando estaba en auge todavía la Segunda Guerra. Recién había empezado la Segunda Guerra, hay que ser audaz para filmarla, y en Estados Unidos había estado prohibida en un primer momento. No la pasaba Rubel, era porque era neutral en ese momento Estados Unidos. Claro, después sí la empiezan a pasar. Lo mismo Monsieur Verdux, si bien hablan sobre una condena hacia la pena de muerte, se centra la película más en lo que es, hay un asesino en la historia y compara esos asesinatos con los asesinatos que realmente comete el ser humano a través de las guerras. La idea de esa posición ahí, claro, genial, la idea fue de Orson Welles, que el mismo Orson Welles, en base a un tipo que mira cómo se unen las cosas, que después fue el que quiso matarlo, entre comillas, lo que se dice a Chaplin, el Ciudadano Kane está nombrado en este personaje que es Hearst, este gran capo, digamos, estilo Magneto, con todo el poder que tenía el tipo. Ya a este Hearst lo había agarrado un poco la depresión de la década del 29, el crack, todo eso, entonces no tenía tanto poder económico porque quiso pararlo. Y después en el 41 se termina estrenando El Ciudadano Kane, que habla sobre él. En realidad la idea de Orson Welles... Película que igual... Está bien, no quiero abrir demasiadas ramas para no desviarnos del tema, pero película que hace Orson Welles a los 25 años. Sí, no, ya... O sea, ya te sacás el sombrero, ¿no? Una de las mejores películas de la historia. Yo voy a nombrar así, aparte, bueno, ya McCarthy lo nombramos, voy a nombrar algunas películas, ya nombramos El Dictador, El Pibe, Candilejas. En Candilejas trabaja con Buster Keaton. El Circo, La Quimera del Oro y Monsieur Verdux, que ya lo dije. Lo que estamos escuchando, le digo a los oyentes, es el soundtrack de Tiempos Modernos. Buster Keaton, Jorge, que fue uno de los grandes íconos del cine mudo, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Después hasta tengo para hablar de este señor Hearst, que ahora les voy a nombrar, cómo hizo bolsa a un actor, un gordito del cine mudo, que era cómico, que era muy amigo de Buster Keaton. Le dieron la espalda porque este señor, a través de los diarios, lo vilipendió mal sobre un tema sexual que no fue tal. Después se descubrió con una investigación años después. Y Buster Keaton igual lo bancó a muerte a este hombre, a Fatty, o Gordito, que era el personaje. Bueno, no, pero este Hearst tuvo una situación complicada con Chaplin, ¿verdad? Sí, hubo una situación ahí en la que se la quiso dar. Mirá, te hago un pequeño recuento. Este buen hombre se casó 4 veces, tuvo 11 hijos, Chaplin. Mildred Harris, Lita Grey, cuando estaba casado con Lita Grey, que tuvo este inconveniente. Con Paula Goddard y después Ona O'Neill, con la cual ya tuvo 8 hijos, o sea, ahí le dio duro y parejo. Hay un montón de anecdotarios de este señor que dice que podía tener en sus años mozos 8 relaciones sexuales con intervalos de 5 minutos cada uno. O sea que por algo tuvo tantos hijos. Hay que rever el tema de la alimentación, gente. Sí. Cuidado. Encima dice que una vez se presentó a un concurso en pleno auge. Se presentó a un concurso de imitadores de Chaplin y salió tercero. Claro, vieron mejor a los otros que al original. Claro, él se presentó vestido, no sabían que era Chaplin. Bueno, noviembre del 24, vamos a hacer un pequeño recorte. William Randolph Hearst. Ajá. Este señor era un señor muy poderoso, tenía periódicos, revistas, estaciones de radio, agencias de noticias, tenía más plata que los ladrones, era terrible, hasta tenía un castillo privado,
manejaba el nivel de corrupción a todo. Y más si tomás el 24, que es cuando le pasa a Chaplin, estábamos en plena ley seca. La corrupción policial era el auge, era un grano de pus por explotar. Sí. Resulta que este buen señor estaba saliendo, que era mayor ya, un hombre grande, con una actriz que estaba en ese, Marion Davis, que en ese momento era una actriz secundaria, pero que bueno, era linda, qué sé yo, le gustaban las jóvenes también. Entonces, bueno, este buen señor estaba saliendo y tenía idea de que Chaplin le estaba vacunando a la mujer. Cuidado. Porque Chaplin era peligroso también, que si te cae un billete de $100, déjalo ahí, porque... Perdé, aunque no tengas para comer. Déjalo así porque así como te hacía reír, te hacía llorar. Sí, te hacía llorar, te buscaba los dos costados el chabón. Sí. Entonces hizo, tenía Oneida, que era como una especie de yate lujoso muy grande, donde llevó a gente de ese momento, a Ince, de apellido, que era un productor de cine muy importante, que estaba increciendo. Lo invita a Chaplin, bueno, lleva a la mujer, por supuesto, hay otros actorcillos y actrices época, de la época, por supuesto había un médico, había, bueno, todo el personal que atendía. Y acá se teje una nebulosa, que yo la puedo comparar, como viste, cuando dice que lo suicidaron al hermano de Eva. Sí. Que nunca se sabe que lo mataron, pero no tenés la prueba ni testimonial, ni física, ni jurídica, como para decir, sí, acá está... Hablamos de Juan Duarte, ¿no? Sí, Juan Duarte, el hermano de Eva Perón, sí, perdón por no aclarar. Entonces, hay varias versiones. Este hombre Ince tenía una especie de parecido físico en cuanto a altura con Charles Chaplin. Lo que dice la historia oficial, no oficial, como tenemos todo, de que aquel otro es narco, al que es otro, pero que no tenés realmente la prueba, que estaban sentados en la escalera de la noche, este hombre Hearst directamente tomó un revólver y le pegó un tiro en la cabeza. Bueno, no me dio discusión. Claro, ahí de atrás. Vayamos a la solución. Y de atrás, a lo macho menos. Él pensó que había matado a Chaplin y realmente había matado a Ince. Esa es la primera versión. Otra versión es que se suponía que este hombre Ince tenía unos problemas cardíacos y con un broche de los que usaban las mujeres en esa época, los sombreros, lo pinchó en la oscuridad así de la cubierta, que el hombre se asustó y se murió, después que tomó veneno para rata. Pero la cuestión es que cuando te imaginás un cadáver, llevarlo hacia la costa, informar hacia la policía de que llevaban un cadáver, que alguien se había muerto en el barco, la policía iba a estar. La policía en esa época, con la corrupción de lo que hablábamos antes, entre ley seca o el miedo a los poderosos, no hizo muchas preguntas. Es más, no se le hace autopsia al hombre. Muchos aseguran que tenía un agujero atrás de la cabeza, o sea que el infarto le había salido por la cabeza entonces, ¿no? Entre ellos había una mujer que era periodista de espectáculos que, digamos, hacía mucho comentarios sobre el mundillo artístico de esa época, que era amiga de este Hearst y en sus diarios hacía eso y no hizo obvio el tema, lo dejó de costado. Bueno, también era un tipo muy poderoso, entonces. Y para esa época y muchas cosas. El tipo era como la época de que no es ahora, por suerte creo que no, pero que 12 portadas te hunden un gobierno, ¿no? Sí. Por ahí también en una época en la cual no había tantos medios de comunicación, meterse con gente tan poderosa también implicaba un riesgo incluso mayor que hoy, ¿no? Claro. Te meten de hecho, lo que está contando, uno le meten un corchazo y queda todo medio en la nada. Bueno, la impunidad estaba mucho más denunciarlo. servida. Pasa hoy con no todo, va a pasar en esa época. con todo el boom de las comunicaciones en ese momento, donde podían pasar cosas y quedar en la nada. Sí, por eso pasa eso. Entonces, ese es como el primer encuentro que tuvo este hombre, que tenía un avatar político bastante grande. El tipo se movía mucho en lo político, el tipo demostraba en sus películas, como en tiempos modernos, cuando habla de la industrialización, si bien no es en contra específicamente, sino el reemplazo del hombre por las máquinas, ¿no? Si bien uno lo ve gracioso por todo lo que hacía con la máquina, el tipo siempre te metía un mensaje. Es una crítica. Tuvo ese primer encuentro que zafó, porque podía haber sido él, que lo mataron, y la historia ahora que estaríamos hablando sería otra, porque fíjate que Chaplin tuvo una carrera hasta 40 años después, 50 años después de esto que pasó. Después, en todos estos casamientos que él tenía, o sea, McCarthy, cuando tiene el segundo encuentro con el poder, McCarthy lo buscaba mucho por el lado de que le gustaban las chicas jóvenes, porque se casaban a veces, se casó con una de las chicas, tenía 13 años. La segunda mujer tenía 16 años, cuando se casan porque quedó embarazada.
16 años de ahora siempre convenimos que no es lo mismo que 16 años de esa época, ¿no? Y lo buscaba por ahí, pero no el tipo podía. siempre se hizo cargo. Sí, Digo, se casaba. no es joda. McCarthy decía, no lo puedo agarrar. En realidad McCarthy lo quería agarrar porque decía que él era comunista. Lo quería agarrar por ese lado y no podía. Cuando él se va a hacer una gira en el 52, cuando vuelve, ahí es cuando lo manda a detener. Con la excusa de que era comunista, que había sido espía. Porque espía podía haber sido su amigo Hearst también, que vos sabés que, hablando de las escuchas ilegales, Hearst tenía, no solo en sus yates, sino en sus oficinas, tenía micrófonos ocultos. Y escuchaba todo lo que vos decías de él. Entonces era un tipo de pájaro como McCarthy. Lo único que McCarthy trabajaba al lado del Estado. Claro. Ni lerdo ni perezoso, se da la vuelta, se va para Suiza, que es donde termina inclusive su vida. Y en Suiza había tenido en el 28 un Oscar meritorio, pero el que le dan en el 72 es un emblema. Y sí. Ya había terminado la era macartista, todo el tema, y bueno, le dan ese Oscar en reconocimiento a su carrera, que ya lo llevan en silla de ruedas al tipo, ya le quedaban 3 años de vida, más o menos. Él en Suiza escribe, a través de un escritor, le pide que escriba una biografía donde la va corrigiendo. Lo pueden ver todo en la película de Robert Downey Jr. Que es muy interesante la biografía, dicen que es muy Sí, recomendable. y Robert Downey Jr. ahí se la lleva. Lo que les puedo recomendar así, a la pasadita, es El Maullido del Gato, del año 2002, donde tocan toda esta situación del yate. La situación de Hearst. Bien. El director es Bogdanovich, ha hecho algunas cosas, pero lo que tiene de importante esta película, bueno, fue como el lanzamiento de Kristen Dunst, que hace de la mujer de Hearst, de Thomas Hinz hace Carrie Ewell, Jennifer Tilly hace de Lowella Parsons, que era la mujer esta del mundo del espectáculo, y de Chaplin hace Eddie Izzard, no es un actor, por lo menos yo no lo conozco mucho, reconozco. Pueden ver reflejado esto, yo creo que pueden ver la Robert Downey Jr. y pueden ver El Aullido del Gato, Cat Mew, como se llama, de 2002, y ven bien reflejado todo esto que estuvimos hablando un poco de Chaplin. Igual, te digo, hagamos un par de capítulos más. No, yo quiero, a mí me parece que podemos hacer de hablar de lo político con las personalidades políticas que tuvo el hombre. Sí. Tenía, sí, con esas ideas progresistas que tenía él y de mandar mensajes en su película, como dije antes. Yo creo que sí, tenemos que hacer un segundo bloque de Chaplin. Yo acá quise hacer una pequeña biografía, porque inclusive podemos hablar de más anecdotarios de sus películas y de sus cosas, y así como dijimos, en El Pibe trabajó Jackie Coogan, que después fue cosas que son, parece una pavada, pero uno veía mucho Los Locos Adams y no se imaginaba que ese viejo pelado era el pibito que te emocionaba hasta las lágrimas, ¿no? Sí, en esa película, porque te emocionaba. Entonces, creo que sí, podemos dejar pendiente hacer un segundo bloque. ¿Trajiste algo para recomendar? Traje algo para recomendar, sí. Bueno, vamos a ir año 1974. Sí. El archivo de Odessa. Se supone, según un periodista independiente, encuentra un álbum de un judío que había estado en un campo de concentración que se suicida abriendo las llaves del gas, diciendo que él había estado en un campo de concentración donde había sido torturado, entre otros, por el carnicero de Riera, que existió, el carnicero de Riera, que era Edward Rochman, de la SS. A partir de ahí este hombre empieza a investigar y se encuentra, pero terriblemente, con toda una organización construida por exmiembros de la SS por un lado y servicios de tecnología de Israel por el otro, que lo querían agarrar. Está basado en una novela de Frederick Forsyth. Te iba a preguntar exactamente eso. Leí la novela, no leí la película. Bueno, John Boyd, Maximilian Schell, María Schell, tiene una buena dirección. Ronald Nimi había dirigido La aventura del Poseidón. Mírenla, búsquenla. Vamos con esa. Amigos, ustedes no sé si saben, pero por esa época había mucho del mundo del jazz. Elegimos un tema de esa época, no exactamente de estos años, pero sí estos años en que Chaplin hacía estas películas. De alguna manera te lleva a ese momento, ¿no? Ella Fitzgerald, Tiskat Taskat. Disfruten.